Eh, dice así la pregunta. Vamos a leerlos todos juntos. Dice, ¿cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de la conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en la gracia y la perseverancia hasta el fin. Bueno, es medio complicada y no la leímos también, pero luego la podremos leer ahora al final. Es importante esta pregunta, eh, esta pregunta que se nos hace aquí es ¿cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Si bien la justificación por parte de Dios para nuestro pecado ya es un gran beneficio en sí mismo, como la adopción y la santificación, ahora esta santificación, esta adopción y esta justificación que el Señor da, no están solos. Se encuentran cargados de múltiples beneficios en esta vida, que inician en esta vida y perduran hasta la eternidad. ¿Verdad? Leímos que los beneficios que da la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios. Qué importante. La paz de la conciencia. Estar claros en nuestro ser de que el Señor nos ha salvado. El gozo en el Espíritu. El crecimiento en la gracia y la perseverancia hasta el fin. Bedón expone y continúa tocando este tema al expandir a través de las siguientes preguntas. Y vamos a ir ahí. Dice la siguiente pregunta que hace Bedón. ¿Han alcanzado los cristianos una plena seguridad del amor de Dios en la vida presente? Y responde de manera afirmativa, así es. Los cristianos han alcanzado una plena seguridad del amor de Dios. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Lo leemos, lo buscan si ustedes gustan. Pero también tenemos ahí otra versión. Y dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así sabemos que entonces tenemos una plena seguridad del amor de Dios en la vida presente. ¿Cómo? Hemos creído, hemos alcanzado esa seguridad en la justificación y por eso estamos seguros del amor de Dios hoy en día, en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Si hemos creído en Él, si hemos sido salvos por Él, si hemos sido justificados por el Señor, entonces el amor de Dios permanece en nosotros y nosotros en ese amor, lo cual es una gran gracia. Está basada esta seguridad en el testimonio del Espíritu. Así es. Esta seguridad está basada en el testimonio del Espíritu. El pasaje que tenemos afirmando esto es Romanos 8:16, el cual nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu. A veces, o hemos venido tal vez algunos de un contexto donde la seguridad de salvación estaba sin alguien externo afirmaba si usted era o no creyente. Bueno, la afirmación primordial es la afirmación que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que nos da a conocer las profundidades de Dios. Él es el quien nos da a conocer cuál es nuestra condición interna. El Espíritu Santo es quien convence. Y al Espíritu Santo, al convencernos de que somos hijos de Dios, entonces empezamos a dar ese fruto. Esa seguridad es basada en ese testimonio. Algunos se nos dijo que si en cierto momento alzamos la mano en una reunión evangélica, eso había sido seguridad de salvación. Bueno, no, esa no es la seguridad de salvación. La seguridad de salvación es cuando el Señor obra internamente en nuestro ser, transformando nuestros deseos, nuestras facultades, como lo vimos anteriormente. Vimos anteriormente la doctrina de la justificación en una pregunta. Bueno,
Es algo que el Señor Jesucristo hace por nosotros. Vimos también la adopción, Él nos hace sus hijos. Vimos también la santificación. Ahora empezamos a caminar en santidad, alejándonos, apartándonos del pecado. Todas esas cosas son parte de estos beneficios que también el Espíritu ahora da a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Está basada esta seguridad en el testimonio de la conciencia. Sí, sí, así es. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice esa porción que vemos ahí, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. En este asunto, nuestra conciencia, una vez que el Señor ha transformado, nos ha informado de quiénes somos, nos ha informado de la forma en que el Señor nos ha salvado, nuestra conciencia debería también, o debe también, asegurarnos, no traer duda. Las dudas normalmente cuando surgen, ya veremos más adelante, sí son una alerta, pero nuestra seguridad está en el Espíritu primordialmente. Después nuestra conciencia debería seguir afirmándonos. Está basada esta seguridad en el testimonio concurrente o coincidente de la palabra. Así es. Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. ¿Y qué hace Bedón en este caso? ¿Verdad? La palabra nos ha dicho que evidencia debe ser traída cuando se está afirmando algo. Cuando se está inculpando a alguien de algún asunto, deberíamos hacerlo con un testimonio adecuado, con testigos. Bedón está haciendo lo mismo con la palabra. Bedón está afirmando con la palabra cuál es el testimonio que da esa seguridad a nosotros. El Espíritu da esa seguridad, nuestra conciencia da esa seguridad y la palabra da esa seguridad. Entonces, por eso es importante que a la hora de preguntarnos, ¿hemos sido salvos? ¿Nos ha salvado el Señor? ¿Nos ha traído ese confort y esa seguridad? Podamos ir a los testigos que dan testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que da testimonio en nuestras vidas de que el Señor nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha adoptado, nos está santificando, nos ha santificado y lo está haciendo. Son estas cosas. Son el Espíritu, nuestra conciencia y la palabra. No necesariamente en un orden de mayor a menor o algo así, sino que simplemente son las cosas que el Señor trae y los beneficios que el Señor usa para nuestras vidas hoy en día. ¿Alcanzan todos los santos esta seguridad? Bueno, esa es una buena pregunta, es una excelente pregunta. ¿Todos los santos alcanzan esta seguridad? No, no necesariamente. El pasaje que se usa es un pasaje en Oseas, capítulo 11, versículo 10. Oseas, capítulo 11, versículo 10. Dice el que leemos ahí: algunos vendrán temblando en pos del Señor. Bueno, y está hablando de que tendrán temor, no están plenamente seguros, no, tal vez no tienen plena seguridad en este momento. Y dice el pasaje de la Reina Valera: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Algunas personas en esta vida no tienen plena seguridad de salvación, a pesar de que puede ser que sean salvos, a pesar de que el Señor puede haberles salvado. Debemos buscar
obtener esta seguridad de nuestra salvación? Pues sí, sí debemos buscarlo. Pero no todos estamos 100% seguros en todo momento. Incluso algunos flaqueamos en momentos de debilidad, en momentos donde tal vez nos hemos dejado llevar por un pecado y ese pecado está afectando nuestra seguridad, incluso nuestra conciencia. Pero bueno, nuestra seguridad de salvación no está en cuán seguros estemos de la salvación. Está en lo que el Señor ha hecho por nosotros, si hemos creído verdaderamente. Pero cuando estas dudas surgen acerca de nuestra seguridad, es bueno ir al Señor en oración, en temor, ¿verdad? Como lo hacen ellos, ¿verdad? Dice, los hijos vendrán temblando desde el occidente. Nosotros debemos ir en ese temor y temblor al Señor si hay dudas en nosotros. Y pueden perder esta seguridad los que la han alcanzado. Así es, así es. Dice el pasaje del Salmo 30, versículo 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. El Señor puede hacernos pasar por pruebas, por dificultades. El Señor puede esconder su rostro de nosotros, aun a pesar de haber sido salvos. El Señor puede realizar estas cosas muchas veces para humillarnos o para santificarnos más. Y es importante que las notemos y que entendamos que no necesariamente en todas las etapas de nuestra vida vamos a estar con la misma seguridad de salvación. Esta puede crecer o decrecer. Pero lo que sí debemos hacer es como lo dice la siguiente pregunta. ¿Deberían esperar seguridad del amor de Dios aquellos que la quieren? Sí, así es. Isaías 8:17. Vamos a leer Isaías capítulo 8, versículo 17. Dice Isaías capítulo 8, versículo 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, y en él confiaré. ¿De qué está hablando Isaías en este pasaje? Bueno, está hablando acerca del pueblo y del temor de Jehová. Pero en este caso es nuestra responsabilidad de esperar acerca de este amor de Dios. Aunque el Señor dice haya escondido su rostro de la casa de Jacob. Como decía anteriormente, el Señor puede, el pasaje anterior que leíamos, el pasaje del Salmo 30, decía el salmista, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Parece que Isaías está resonando de alguna manera a este mismo mensaje. Y dice, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. ¿Verdad? Una de las cosas que el Señor hace es no mira con agrado a la casa de Jacob. Le esconde su rostro, aparta su rostro de la casa de Jacob. Y el Señor puede hacerlo por una época en nuestras vidas. Él puede apartar su rostro de nosotros. Él puede no mirarnos con aprobación durante una época de nuestra vida. Porque podemos estar caminando en pecado, en maldad. Pero nuestra confianza no debe apartarse de Él. Nuestra confianza debe estar en Él y en Él solamente. Que Él es quien nos salva, Él es quien nos redime, Él es quien nos ha transformado, Él es quien nos ha rescatado, el Señor. Por eso debemos esperar seguridad en ese amor de Dios. ¿Deberían tener esperanza de recibir esta seguridad aquellos que la quieren? El Salmo 42, versículo 11. Pasaje conocido también. Nos recuerda y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos tener esa esperanza de recibir esa seguridad. Debemos tener la esperanza en nosotros de que la seguridad
de la salvación que Dios ha dado será nuestra. Vendrá. Debemos esperar en Él. Debemos buscarle, entender con Él. El salmista parece preguntarse y dialogar con su propia alma, la cual no encuentra esa seguridad. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El salmista parece estar cuestionándose ese asunto. ¿Por qué te encuentras en esta intranquilidad en este momento? Y le dice, espera en Dios, alma mía. Muchas veces nuestra alma se puede inquietar de esa misma manera. Muchas veces, no pocas. Se puede inquietar de esa manera. Pero somos llamados nuevamente a esperar en Dios. Nos da una razón, porque aún he de alabarle. Porque aún he de exaltar su nombre y alabar a Dios. Porque Él es salvación mía, Dios mío. Esa es nuestra esperanza, está en Él. Deberían esforzarse por tener esta seguridad aquellos que la quieren. Okay, no solamente deberíamos esperarla, no solamente debemos tener esperanza. Nos responde que sí, debemos esforzarnos por tener esta seguridad. El pasaje tenemos es Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos 6, 11. Dice ese pasaje. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Deseo del autor de los Hebreos, es que cada uno a quienes se dirige en esa carta muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Y esa solicitud qué es? Es diligencia, es esfuerzo, es trabajo. El deseo es que cada uno de vosotros, cada uno de los que ha creído en el Señor, muestre esa misma diligencia para plena certeza de la esperanza. Señor, hermano, tal vez en este momento no me encuentro con esa plena firmeza o esa fortaleza que el Señor da. Hermano, debe trabajar también. Sí, debe confiar en el Señor, debe poner su confianza en Él, pero debe obrar. ¿De qué manera? Bueno, dice, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Siga siendo diligente, siga esforzándose en el Señor, en el poder de sus fuerzas, en el poder de las fuerzas de Cristo, no en las suyas propias. ¿Para qué? Para una plena certeza de esta esperanza. Deberían estar agradecidos por esta seguridad los que la poseen. Así es, deberíamos estar agradecidos los que tenemos esta seguridad. Hermanos, si usted está seguro de la salvación, si el Señor ha hablado a través de su espíritu, a través de su Espíritu Santo, a su espíritu, a su alma, usted debe estar agradecido. Si el Señor le ha salvado y le ha confirmado a través de la palabra, también debe estar agradecido. Si el Señor le ha afirmado y afianzado de tal manera que su conciencia, informada por la palabra, convencida por el Espíritu Santo, hoy se encuentra con esta seguridad, usted debe estar agradecido. Habacuc, capítulo 3, versículo 18, nos dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc se encuentra hablando al pueblo de que aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y habla, y esta es la respuesta que nos da, ¿verdad? Aunque todas esas cosas a nuestro alrededor parezcan tambalearse o produzcan gran incertidumbre, ¿qué significaban esas cosas? Que no produjera el olivo, que no hubiera frutos, significaba que el pueblo probablemente ni siquiera iba a comer, no iba a tener comida en los siguientes días. Y a pesar de que no iba a tener alimento, debía alegrarse en Jehová. Debía alegrarse en Jehová. Y esto es lo que nos está diciendo hoy. Nos está llamando a ser agradecidos por la seguridad de la salvación que hay en el Señor. Y deberían los creyentes hacerla crecer. Así es. Salmo 26, 3. Salmo 26, 3.
Dice el Salmo 26:3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Leemos en esta versión, dice, porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado. Debemos hacerla crecer. Bueno, Bedom utiliza este pasaje para decirnos, y ando en tu verdad. Sí, persevero, camino en ella, sigo, continúo. ¿Y la hago crecer? Sí, debo hacer crecer esta seguridad de salvación. ¿Cómo puedo hacer crecer mi seguridad de salvación? Bueno, esa es otra pregunta, pero no está directamente aquí. ¿Cómo puedo hacer crecer mi seguridad de salvación? Bueno, por los medios que ya vimos, los cuales la palabra afirma, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, una conciencia informada por la palabra y por la misma palabra de Dios. Si no estoy haciendo uso de estas cosas, ¿cómo voy a tener seguridad de salvación? ¿Cómo voy a encontrar esa seguridad? Es la paz de conciencia, el privilegio de los santos. Así es. Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor afirma a sus discípulos, diciéndoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así es. La paz de nuestras conciencias es un privilegio para nosotros los que hemos creído. Usted ha creído en el Señor Jesucristo. Usted se ha arrepentido de sus pecados. Usted ha confiado en el Señor. Bueno, el Señor ha prometido su paz para su vida. No como el mundo la da. Porque este mundo busca paz. Este mundo busca tener paz en medio de sus guerras, en medio de sus violencias, en medio de todas estas cosas. Busca tener una paz interior. Él busca aplacar su conciencia. Esto no sucede sino a través de la obra del Señor, de su Espíritu Santo. El Señor es quien la da. Y de nadie más que de los santos. Dice la siguiente pregunta, en Isaías 57:21, Isaías recuerda a través de la palabra del Señor, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Por más que la busquen, por más que la anhelen, por más que la deseen, el impío no tiene paz y no tendrá paz. En este mundo no tendrá paz, pero tampoco en el venidero. Tampoco en el venidero. El impío, aquel que se encuentra aún en sus delitos y pecados, sin Dios, él no tendrá paz. No hay paz para los impíos, dijo Dios. ¿Es esta paz del Señor consecuencia de nuestra justificación? Así es, Mateo 9:2, el Señor habla y dice, y sucedió que le trajeron un paralítico y tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así es, nuestra justificación es la que trae paz como consecuencia. Tenemos otro pasaje que nos habla de esto. Ese está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y es tanto más claro. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz y esta paz es a través de la justificación. ¿Es esta paz el fruto de nuestra santificación? En Romanos capítulo 15, versículo 13, podemos leerlo también. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, así es fruto de la justificación, la paz que tenemos. Es fruto de la santificación, es fruto de la justificación, es fruto de la santificación. Esta paz que tenemos en Dios.
Ese pasaje, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es por su poder, es por ese caminar, es por ese avanzar en nuestra vida en Cristo que se nos da esta paz. Y es esta paz la acompañante habitual de una carrera regular de obediencia. Salmo 119, 165. Salmo 119, versículo 165. En este pasaje tenemos que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Bueno, desea estabilidad de la paz del Señor en su vida. Camine en el Señor. Camine en Él. Es un llamado a nosotros a caminar en el Señor, a avanzar, creyendo, confiando en su palabra, en sus estatutos, en lo que el Señor nos ha mandado. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Amamos nosotros la ley del Señor? ¿O somos aquellos que ponemos excusas cuando vemos alguna palabra que el Señor manda y decimos, bueno, pero esto no es para mí? Esto no lo quiero, no me gusta tanto porque toca áreas de mi vida que no me agrada que la palabra toque. Bueno, debemos hacernos esa pregunta y debemos examinarnos y ver si esa es la excusa que estamos poniendo para no avanzar en el camino del Señor. Y si lo estamos haciendo, el Señor nos recuerda que mucha paz tienen los que aman tu ley. Vamos a amar la ley del Señor. ¿Es esta paz un gran privilegio para los que la poseen? 1 Juan 3:21 nos dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Muchas veces podemos encontrarnos engañados por el deseo de nuestros corazones. Sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestros deseos de la carne aún se encuentran en medio de nosotros. Podemos ser engañados por una o otra temporada en nuestras vidas, por nuestro corazón. Puede que nuestro corazón no nos reprenda cuando nos dirigimos a hacer el mal. Nuestra confianza no está en nuestro corazón, nuestra confianza está en Dios. Por eso es un gran privilegio que el Señor nos haya dado paz. Y esta la tenemos en Dios nuevamente. Nos preserva en la vida, dice la siguiente pregunta. ¿Qué nos preserva en la vida? Bueno, viene hablando de esta paz, ¿verdad? De esta confianza en el Señor. Esta paz del Señor nos preserva en la vida. Dice Filipenses 4:7, un pasaje bastante conocido, un pasaje que hemos escuchado muchas veces. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es, esta paz de Dios nos preserva en nuestra vida. Nos preserva en ella. Y la siguiente pregunta, ¿lo sostiene en la muerte? Así es, también nos sostiene en la muerte. Salmo 37, versículo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Este hombre de paz, según el Salmo, podríamos leer todo, pero se lo dejo de tarea para que lo haga en su casa. Puede leer este Salmo. Está hablando del que ha creído en el Señor. Está hablando del creyente. Porque hace una separación entre el hombre de mal y el que tiene paz, el íntegro, el justo. Él tiene un final dichoso. Y los acompañará al otro mundo, dice Isaías 57:2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios.
Usted anda delante del Señor, siguiendo sus estatutos y decretos, amando su ley, confiando en el Señor. Bueno, usted descansará y entrará en la paz del Señor. Entrará en la paz del Señor. ¿Tienen los santos gozo en el Espíritu Santo? Así es. Primera Pedro capítulo 1, versículo 8. Primera Pedro 1, 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Señor es causa de gozo para los santos. Es causa de gozo porque hemos creído en Él. Y a pesar de que en este momento nosotros no hemos visto personalmente a nuestro Señor, hemos creído en Él. Hemos creído en su palabra, hemos creído en lo que Él ha hecho, en su obra perfecta y preciosa. Por eso tenemos gozo. Gozamos en el Espíritu Santo. Se les ha dado preciosas promesas para que se regocijen. Así es. Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. El Señor está hablando de las cosas que les ha dado, de la enseñanza que les ha compartido. Y Él les ha dado preciosas promesas. Y esas promesas entonces traen gozo en los creyentes. Por eso su gozo es cumplido en medio de ellos. Fue establecido un ministerio evangélico para que los santos se regocijen. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Segunda a los Corintios 1, 24 dice, no que no os enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esta habla de el ministerio. Dice la pregunta, ¿fue establecido un ministerio evangélico para que los santos se regocijen? Sí, está hablando de la iglesia, está hablando de esta obra que particularmente Pablo, el pasaje que utiliza Bedom, está hablando de cómo Pablo imparte esa obra, hace esa obra o lleva a cabo esa obra para que ellos tengan gozo, para que se gocen, para que se alegren, ¿verdad? Pablo está diciendo, no nos estamos enseñoreando de su fe, no estamos siendo mandones o llevándoles arrastrados, sino que más bien que colaboramos, trabajamos para que el gozo del Señor sea más y más en ustedes. A los que por la fe, dice, porque por la fe estáis firmes. Y fueron dadas esperanzas consoladoras para que los santos se regocijen. Sí, también. Romanos 5, estuvimos anteriormente, Romanos capítulo 5, y ahora leeremos el versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Ya vimos que justificados por la fe es que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, fueron dadas esperanzas consoladoras para que los santos se gocen, se alegren, se regocijen. Dice, por eso nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos. Es gran consuelo, gran consolación, gran alegría, la esperanza de un día ver la gloria de Dios para todos los que han creído, todos los que hemos confiado en el Señor, todos los que hemos creído en su nombre. Nos gloriamos, nos alegramos en esa esperanza de estar un día cara a cara frente al Señor. Entonces, es el regocijarse un deber de los santos. Así es. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. 1 Tesalonicenses 5, 16. También otro pasaje bastante conocido. Donde Pablo manda a los tesalonicenses a estar siempre gozosos. Bueno, y este pasaje es interesante porque está en medio de una serie de exhortaciones que Pablo hace
a los tesalonicenses y les dice que lleven a cabo muchas cosas. Está de forma indicativa, les está diciendo, os rogamos, hermanos, a partir del versículo 12, perdonen que lea tanto. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Les está dando mandamientos, les está diciendo, deben hacer estas cosas. Una de las cosas que deben hacer es estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Les dice anteriormente, o les dice, perdón, ahí siguiendo hacia adelante, les dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Les está mandando a llevar a cabo algo. Les está encomendando algo. Y esto que les está encomendando, o entre estas cosas que les está encomendando, una de ellas es estar siempre gozosos. Es un mandamiento, es un deber de los santos, el regocijarnos. Entonces, cuando usted ve a su hermano con cara media de enojado, usted puede recordarle este pasaje. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Y de nadie más que de los santos? No, de nadie más que de los santos. Dice Oseas capítulo 9, versículo 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios y amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Edom utiliza este pasaje para que el profeta Oseas hace para exhortar, regañar, condenar al pueblo de Israel por lo que ha hecho. El pueblo de Israel vive en impiedad, no tiene por qué estar gozoso. No tiene por qué estar gozoso. Tal vez alrededor nuestro, el mundo que nos rodea, las personas muchas veces parecen estar alegres. Es nuestra necesidad, es nuestro deber recordarles que no tienen por qué estar gozosos si no tienen a Cristo, porque la condenación que les aguarda es temible, es temible. En vez se alegran en sus maldades. Nuestra labor es recordarles que no tienen por qué estar gozosos. Suena fuerte, suena difícil, pero bueno, podemos anunciarles que no tienen por qué estar gozosos para anunciarles el Evangelio. Puede ser algo que el Señor utilice, introductorio, para llevarles el Evangelio. Es deber de los santos crecer en la gracia. Sí, es el deber de los santos crecer en la gracia. Dice el pasaje de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mandato para nosotros también es crecer en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Bueno, crecemos en la gracia haciendo uso de los medios de gracia, haciendo uso de los medios que el Señor ha dejado. Domingo anterior, nuestro pastor predicó particularmente de los medios de gracia. Esto es necesario para nosotros. En esta mañana quedaremos hasta aquí con estas preguntas. Continuaremos la semana siguiente, si el Señor así lo permite, viendo más acerca de esta pregunta. Pero vamos a leerlo una vez más antes de finalizar. Dice la pregunta 39. Dice la pregunta: ¿cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de la conciencia, el gozo en el Espíritu Santo,
el crecimiento en la gracia y la perseverancia en esta hasta el fin. Amén. Quedamos